Buenos días. Hoy hemos llegado a la lección 9 de nuestro curso de eclesiología, es decir, la doctrina sobre la iglesia, y vamos a tocar la cuestión de los símbolos que se usan en la iglesia. Eso es un tema muy importante, el bautismo y la Santa Cena, porque los dos fueron ordenados por el Señor y fueron ordenados por una razón. Y esta lección va a ser un poco largo, entonces otra vez tendremos que usar dos vídeos distintos. Entonces voy a intentar dividirlo entre el bautismo en un vídeo y la Santa Cena en el otro, pero están ligados juntos. Por eso me gustaría que miraran los dos videos seguidos. Pues en la Iglesia del Nuevo Testamento no vemos ningún indicio de sacramentos, en el sentido de algún acto simbólico que obtenga en sí mismo una gracia de Dios para las personas. Sí que existen dos símbolos que llamamos ordenanzas, es decir, que han sido ordenados por Dios. Y estas dos ordenanzas son el bautismo y la Santa Cena. Y no hay otras. Ni siquiera el culto de matrimonio puede incluirse como ordenanza. Hay muchas tradiciones y muchas de las tradiciones son muy buenas, pero en cuanto a ordenanzas, solo hay dos. Y esas ordenanzas no obtienen una gracia para la persona que participa, aparte de esta bendición que siempre recibimos al obedecer al Señor y también al contemplar el sentido de esas dos ordenanzas, obviamente. Pues empecemos con el bautismo. El bautismo ha sido un tema de división entre iglesias desde hace siglos. La cuestión del modo de bautismo nos ha separado, tanto como la cuestión del significado del bautismo. La palabra bautismo viene de las palabras griegas bapto y baptizo, y también baptismos. Bapto significa sumergir. En el lenguaje profano también tuvo el significado de echar un tinte en el agua y de ahí teñir. Baptizo significa sumergir o zambullir. En el lenguaje profano tuvo como significado secundario aniquilar, en el sentido de ahogar a un hombre o hundir un barco. Es una forma más intensiva de la palabra bapto. Y baptismos significa baño de inmersión o bautismo. Puesto que hay muchas citas de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eso nos ayuda a ver cómo estas palabras aparecen en aquella traducción. En la Septuaginta, la palabra bapto sirve para traducir la palabra hebrea tabal, que significa sumergir. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 14, la palabra baptizo se utiliza para el hecho que Naamán se zambulle 7 veces en el Jordán para sanarle de su lepra. El diccionario teológico del Nuevo Testamento, cuya tendencia no es precisamente bautista, sugiere que en este caso de Naamán no se trata necesariamente de hundirse completamente en el agua y que puede servir de base por la designación de un baño ritual de purificación. Parece que eso es leer mucho en la narración de Naamán. Es interesante notar también que las sectas como la de Qumran,
que sí tenían un baño ritual de purificación, no utilizaban la palabra tabal o bautizo. Por tanto, creemos que no se puede relacionar el bautismo nuevo testamentario con aquel rito. Ahora bien, no hay que sorprenderse de que el bautismo haya sido un tema de tanta controversia. Es que ocupa un lugar muy importante en la vida de la Iglesia y en el Nuevo Testamento, que lo menciona al menos 100 veces. Además, la cuestión del bautismo es una de las cuestiones al centro del ecumenismo. Al principio de esta asignatura habíamos visto cómo la cuestión del bautismo afecta todo el tema de la naturaleza de la Iglesia, su membresía, su pureza, etc. A continuación, tengo algunas citaciones sobre la cuestión sacadas del libro J'aboutirai mon église por Alfred Cohen. Dice él, es sobre la cuestión del bautismo que se hace en bloque la separación entre los que practican la religión materializada y los fieles del culto en espíritu y en verdad. La actitud adoptada hacia ello clasifica en una u otra categoría, los formalistas o los espiritualistas. La práctica del bautismo de los niños hace virtualmente que una iglesia sea iglesia de multitud. La base del bautismo de niños es en todo caso, el mismo que la de la iglesia de multitud, parte del principio que el mundo entero debe ser requisicionado para Cristo, según Gunther Arder. Y Steinheld dijo, si el bautismo de los niños es legítimo, la Iglesia Nacional lo es también. Y Karl Barth dijo, el bautismo de los niños es el síntoma de una enfermedad más seria de la cual la Iglesia padece, y esa es multitudinismo. La doctrina católica del bautismo, que según las evidencias no le impide bautizar a los niños de pecho, no solo concuerda fácilmente con el concepto católico de la Iglesia, sino que éste exige directamente tal doctrina del bautismo. La fuerza de tales afirmaciones, eso fue Emil Brunner, la fuerza de tales afirmaciones reside en el hecho que la mayoría de los citados arriba son miembros de iglesias o denominaciones que practican y defienden el bautismo de niños. Y sin embargo veían el problema. Cohen nos proporciona con una lista de hechos históricos a partir de e incluyendo el Nuevo Testamento sobre el bautismo. Él empieza con la cuestión de los baños rituales de los judíos, lo que descartamos en este estudio por ser convencidos de que no tienen relación ninguna con el bautismo. Y en eso comparto la idea de Francisco La Cueva, que veía en aquellos baños rituales un bautismo que era un precedente al bautismo cristiano. Así que no comparto su interpretación. Luego, los siguientes puntos. Primero, Juan el Bautista bautizaba a aquellos adultos que venían a él arrepintiéndose y confesando sus pecados. Segundo, Jesús fue bautizado a la edad de 30 años. En tercer lugar, los discípulos bautizaron a aquellos que querían seguir a Jesús. Luego dice que Juan bautizaba a Enón porque, según Juan 3:23, porque había allí muchas aguas o mucha agua. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. En Mateo 3:16. Todos los bautismos que vemos en los evangelios se hicieron obviamente por inmersión. Esta forma fue mantenido en el tiempo de los apóstoles, en Hechos capítulo 8, 36 a 39, Romanos 6, 3 a 5, Colosenses 2, 12. La palabra baptizo
siempre significa sumergir, hundir. Las alusiones patrísticas al bautismo demuestran que, a menos que fuera en algún caso de imposibilidad, el bautismo siempre se hizo por inmersión. La historia nos enseña que hasta el siglo XIV, o en Inglaterra hasta el siglo XVII, se prefería el bautismo por inmersión antes que aspersión o rociar. Los numerosos baptisterios en forma de piscina se construían hasta el siglo XII, demuestran que durante siglos la Iglesia bautizaba a adultos por inmersión. Los teólogos son unánimes al afirmar que la inmersión era el modo primitivo de practicar el bautismo. La inmersión fue abandonada paulatinamente porque ya no se practicaba el bautismo de adultos creyentes. Cuando al siglo VII se empezó a generalizar el bautismo de niños, se iba renunciando poco a poco a una instalación impracticable y en la piscina se sustituyó un cubo de poca profundidad. Bueno, se ve, por tanto, que lo que hizo la diferencia entre el bautismo por inmersión y el bautismo por aspersión fue la cuestión del bautismo de niños o de adultos creyentes. Aunque la Iglesia Ortodoxa griega sigue bautizando a niños por medio de inmersión, simplemente porque no pueden negar el significado de bautizo en su propio idioma. La cuestión del bautismo de niños o de adultos creyentes tiene un papel de suma importancia en la constitución de la Iglesia. Y es por esta razón que hay que examinarlo en detalle. Ahora, el bautismo en el libro de Hechos fue practicado conforme al último mandamiento de Jesús a los apóstoles, cuando dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuándo se bautiza una persona? Parece, según ese texto, que hay que bautizarlo después de que sea discípulo, pero antes de enseñarlos. Vemos el modelo en ello en Hechos capítulo 2, 38 hasta 46, que hemos examinado ya en otra lección. Que uno hace un paralelo interesante entre ese texto y Mateo 28, 19 y 20. Por ejemplo, haced discípulos. Pedro dijo, arrepentíos, recibiréis el don del Espíritu Santo, sed salvos de esta perversa generación, en Hechos 2, 38 a 40. Luego, haced discípulos de todas las naciones. Y allí, el día de Pentecostés, hubo partos, medos, elamitas, venían de las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, cretenses y árabes. Claro que eran judíos o conversos que venían de aquellas regiones. Pero eso es en Hechos 2, 9, 11. Luego bautizándolos. Y capítulo 2, versículo 38, bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice después en Hechos, capítulo 2, y perseveraban en la doctrina o enseñanza de los apóstoles, y perseverando unánimes cada día en el templo. En el libro de Hechos vemos unos 20 pasajes en los cuales se habla del bautismo. Los apóstoles hablaban de ello en sus predicaciones, y los nuevos creyentes fueron bautizados enseguida después de su conversión, pero nunca antes de su conversión.
Los samaritanos fueron bautizados después de creer en Jesucristo. En Hechos 8, 12 a 13, se nota que bautizaron a hombres y mujeres, a niños no. Lo interesante en este relato es que aunque los samaritanos fueron bautizados después de creer en el Señor, fueron bautizados antes de recibir el Espíritu Santo. Eso por razones dispensacionales explicadas en nuestra asignatura que hice sobre el Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo fue demorada, pero no podía haber demora alguna en cuanto a su bautismo. En nuestros días, muchos habrían acusado a Felipe de haber tenido demasiada prisa en bautizar. Al final de Hechos capítulo 8, vemos que Felipe bautizó al eunuco. La condición era que creyera en el Señor Jesucristo de todo corazón. Y era la única condición. Ni siquiera hubo preguntas sobre la cuestión de membresía de una iglesia local. En Hechos capítulo 10, los de la casa de Cornelio también fueron bautizados después de creer, pero inmediatamente después de creer. Es claro que no se trataba de niños, o al menos de bebés, porque los presentes escuchaban la palabra. En Hechos capítulo 16, 14 a 15, Lidia fue bautizada y su familia. ¿Significa eso que niños fueron bautizados? No hay nada que lo implica. La palabra familia aquí es traducción de casa, que puede incluir esclavos, sirvientes, tanto como familia. Nada nos dice que Lidia estaba casada, y si lo estaba, nada habla de niños o de niños pequeños. Solo los hay si queremos que lo haya. Además, en el versículo 40, Pablo y Silas volvieron a la casa de Lidia después de salir de la cárcel para ver a los hermanos, quiere decir los creyentes. El texto que más se utiliza para justificar el bautismo de niños es Hechos capítulo 16, versículos 31 a 34. El carcelero fue bautizado con todos los suyos. Pero si examinamos bien el texto, vemos que Pablo y Silas hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y en el versículo 34, después del bautismo, el carcelero se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por tanto, aunque no dice la edad de aquellos que fueron bautizados, sabemos que eran al menos lo suficiente mayores para escuchar la palabra del Señor y también para creer a Dios y para regocijarse de ello. No fueron bebés. Los pedobautistas, es decir, los que bautizan a bebés, se sirven también del texto 1 Corintios 1:16, donde Pablo dice, también bauticé a la familia o la casa de Estefanas, como ejemplo de bautismo de niños. Pero una vez más, ese texto sirve más como ejemplo del bautismo de creyentes, porque dice en 1 Corintios 16:15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de los que creyeron de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Así que si queremos insistir en que hubo bebés bautizados con la casa de Estefanas, hay que insistir a la vez que hubo bebés entre las primicias que creyeron y que hubo bebés entre aquellos que se dedicaron al servicio de los santos. Sale un poco ridículo, ¿no? Creo que bastan con esos textos para demostrar que el bautismo de bebés no cabe en el Nuevo Testamento. Alguien que fue bautizado antes de su conversión, como niño, por ejemplo, pues ¿debería volver a bautizarse? El ejemplo de Hechos 19, versículos 2 a 7 nos contesta. Hubo 12 hombres en Éfeso a quienes Juan el Bautista había bautizado, pero todavía no habían oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo tuvo que explicarles también quién era Jesucristo. Así que Pablo volvió a bautizarlos. Alguien hoy en día
que fue bautizado por aspersión, es decir, que fue rociado con agua en vez de ser bautizado, o que fue bautizado como bebé antes de creer en el Señor, debería lógicamente y bíblicamente volver a ser bautizado. Cohen cita una serie de teólogos pedobautistas modernos en apoyo al hecho que el bautismo de bebés no era practicado en la Iglesia Nuevo Testamentario. Y a esa lista añade el testimonio de los padres de la Iglesia y de teólogos de la Edad Media. Hasta los mismos reformadores, que luego iban a adoptar la posición pedobautista, reconocieron al principio que el bautismo de adultos era la práctica del Nuevo Testamento. Si bien insistimos que el bautismo tiene como condición absoluta la fe en Jesucristo, podemos preguntarnos cuánto tiempo después de la conversión deberían bautizarse los cristianos. En cada uno de los ejemplos bíblicos que hemos visto, la respuesta es enseguida. Sin embargo, en la misma manera en que durante la Reforma, por razones prácticas, se adoptó el bautismo de niños, hoy en día un gran número de iglesias evangélicas, por razones prácticas, suelen esperar un buen rato antes de bautizar a un nuevo creyente. Las razones son las siguientes. Si el bautismo implica la membresía reconocida en una iglesia local, hay que esperar para asegurarse de que la persona entiende bien sus responsabilidades como miembro y todas las implicaciones de ser miembro. La segunda razón, si se bautiza a la persona enseguida, sería muy vergonzoso si aquella misma persona más tarde renunciara a su fe. A las dos razones hay respuestas que yo encuentro igualmente prácticas. La primera, se debe separar la cuestión de bautismo de la de membresía en una iglesia local. La enseñanza según Jesús viene después de ser bautizado. Si el bautismo se hace enseguida y la membresía más tarde, entonces el resultado será que la iglesia no se sentirá bajo tanta presión para reconocer al nuevo miembro enseguida. Eso no significa que la persona no es miembro, porque si es salvo, es miembro según hecho por el Espíritu, pero que la iglesia lo reconociera formalmente es otra cosa. Luego, si se hace una cuenta de las personas a quienes se han enseñado bien antes de bautizar y que han renunciado a su fe después, creo que veremos que el peligro no es menor. Además, si bautizamos a los nuevos creyentes enseguida, demostraremos que la única persona responsable es la persona que profesa ser creyente. Si está jugando, pues no es culpa ni de la iglesia ni de la persona que lo bautiza. También, si la persona que profesa la fe en Cristo sabe que esto implica ser bautizado inmediatamente, quizá tomará su profesión más en serio. Se dará cuenta enseguida de que se trata de un compromiso, una entrega completa a Cristo, y no simplemente un cambio de opinión religiosa, como existe desgraciadamente en muchos casos hoy en día. En cuanto a la cuestión de quién bautiza, el Nuevo Testamento no nos da instrucciones claras. Notamos que generalmente ha sido la persona que evangelizaba, que bautizaba, pero en cada caso ha sido alguna persona reconocida por la iglesia. Por tanto, no es recomendable que cualquier miembro de la iglesia que conduzca a una persona a Cristo lo bautice enseguida en el río. Sería mejor que dejara esto a los oficiales o personas responsables de la iglesia. Además, se nota que el bautismo en general era algo público. Se ha discutido, además, si el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en el libro de los Hechos vemos las dos prácticas. Las dos son iguales. No se puede hacer una correctamente sin significar el otro. Sin embargo,
donde existe en el conocimiento de la gente personas que enseñan la doctrina de Jesús solo, una doctrina antitrinitaria, pues quizás es importante en tal caso pronunciar siempre los nombres de las tres personas de la Trinidad para que quede claro que no se está de acuerdo con tal secta. Es un poco como el hecho de pronunciar las palabras en el nombre de Jesús al final de una oración. La oración puede bien ser hecha en el nombre de Jesús aún sin pronunciar aquellas palabras, pero si hay alguna duda en la mente de algunos presentes sobre la manera de acercarse a Dios, entonces es mejor estar seguro de pronunciarlas. ¿Qué significa el bautismo? La Iglesia Católica y algunas iglesias episcopales enseñan la doctrina de la regeneración bautismal, es decir, que el bautismo forma parte de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. Se basan en el hecho de que en Juan 3 Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu. Algunos interpretan aquel pasaje como refiriéndose más bien a la palabra y el Espíritu, la palabra siendo el agua. Pero me parece más normal ver el paralelo entre nacer de agua y de Espíritu, por un lado, y nacer de carne y del Espíritu, por otro. Es decir, que el primer nacimiento de carne se hizo a través del agua. Pregúntale a cualquier mujer que ha tenido un bebé. El segundo nacimiento, el nuevo, que es espiritual, se hace por el Espíritu. Ni uno ni otro tiene nada que ver con el bautismo. El bautismo, de todos modos, es obediencia al mandamiento del Señor. Es un testimonio público de su fe. En ningún caso contribuye a la salvación de una persona. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro dice, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Significa esto que el bautismo es una condición para que los pecados sean perdonados? En realidad, la preposición griega eis, traducida para, tiene muchos usos. Generalmente significa movimiento hacia dentro de. En ese contexto bien puede tener el significado de en el sentido de o significando. Esto sería lo más probable, conforme al resto de la enseñanza del Nuevo Testamento. En 1 Pedro capítulo 3, 21, el apóstol hace muy claro lo que es y no es el bautismo. Dice él, el bautismo que corresponde a esto, hablando del diluvio y el arca de Noé, nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Un estudio de Romanos 6, 3 a 11 nos da una buena presentación del simbolismo del bautismo. Ahí vemos la cuestión de nuestra unión con Cristo, nuestra muerte y sepultura con Cristo y nuestra resurrección con Cristo. Pueden leer también en Colosenses 2, 12 a 13, capítulo 3, 1 a 4, Gálatas 2, 20, bueno, varios textos así. 1 Corintios 10, 1 a 2. Cohen nos da una lista de los significados novotestamentarios del bautismo. Un acto de compromiso consciente. Es la expresión exterior y visible de una experiencia interior. Es un testimonio, una manera de confesar abiertamente su fe en el Señor. Es una predicación de las grandes verdades de la salvación. Es un examen de la fe y no del conocimiento. Es una ayuda para la santificación. Es un acto de obediencia. La Iglesia Católica Romana tiene una interpretación sacramental del bautismo. Para ellos, el bautismo es un sacramento y los sacramentos, dicen, son causas que producen la gracia por su propia virtud, ex opere operato.
según el Concilio de Trento. Los reformadores, Lutero y Calvino, no se separaron totalmente de esa idea. Calvino consideró que los sacramentos son instrumentos que Dios utiliza para repartirnos su gracia. Son tan necesarias para la salvación como la predicación del Evangelio, porque en ellos las gracias espirituales de Dios nos son comunicadas. Nada de eso se encuentra, sin embargo, en el Nuevo Testamento. Fue justamente en estas cuestiones que el movimiento anabautista no pudo seguir la misma línea que la Reforma. La Reforma fue una reforma parcial, tomando un crédito histórico que en muchas cosas pertenece más bien al movimiento anabautista. Y esta cuestión pertenece más al tema de soteriología, doctrina de salvación, que a la eclesiología, pero no se puede separar los dos. Entonces, eso para el bautismo. Y en el próximo video que vamos a mirar enseguida, espero, se tratará de la cuestión de la Santa Cena, que es como una repetición del mensaje del bautismo, en verdad, lo que vamos a ver. Entonces, dejamos eso y les animo a mirar enseguida el video de lección 8b.